Durante la labor creativa profunda ocurren necesariamente procesos de investigación análogos a los de la investigación cuantitativa y en muchas ocasiones procesos de investigación únicos a la plástica. La investigación y reflexión intensa sobre la investigación estética y los contextos que la suscitan y en ocasiones justifican son procesos inherentes e inseparables del ejercicio de la labor creativa que ocurre en la plástica pura. Esto es así, ya que en la plástica pura la intención siempre es la investigación estética, cuyo planteamiento se sintetiza en la obra. Tal vez, por la falta de documentación en estos procesos rigurosos, tendemos a ver la obra como producto objetivo cuando su valor es justamente su planteamiento estético, el cual queda evidenciado como objeto histórico. Cada obra es una aproximación a la validación o el cuestionamiento de su tesis de la estética, que la representa el conjunto de su obra, lo que popularmente llamamos el estilo del artista. Estas tesis, llamamos estilos maduros o escuelas o movimientos, aportan al conocimiento sobre la expresión de lo que es arte. En la plástica, cuando comenzamos a desarrollar unas inquietudes que nosotros tenemos, pues por lo general comenzamos con una problemática, un problema. Ese problema es lo que nos mueve a continuar a desarrollar un proceso, y de ahí es que entonces surgen otros problemas dentro de esa problemática, pero en general iniciamos con un problema. ¿Qué voy a pintar? ¿Cómo lo voy a pintar? Ese es nuestro inicio. ¿Qué materiales voy a utilizar? De ahí comenzamos casi siempre, para entonces luego entrar en el proceso de la técnica, si estoy logrando la técnica, si me estoy empapando bien de lo que estoy haciendo para poder entonces transmitir ese sentimiento y ese pensamiento a través de mi obra, si estoy satisfecho con él. Si no lo estoy, pues entonces tengo que volver entonces a otra problemática, que es qué destreza o qué mecanismo necesito para que se entienda lo que estoy tratando de hacer, tratando de mantener el problema original. Para mí, quizás la problemática surge en el proceso. Antes, cuando yo comencé en mi juventud, cuando estaba de estudiante, pues me pasaba como a muchos estudiantes. Yo veía un espacio en blanco y ese era mi problema. Ahora yo entro en ese espacio, lo invado, y una vez que yo invado ese espacio, entonces me empieza a surgir problemas, que puede ser problemas de de los mismos elementos que están surgiendo, pero es un proceso casi intuitivo. Para mí, cuando yo empiezo a investigar el trabajo es después de los hechos, muchas veces, cuando surge el problema. En el ejercicio de la plástica siempre hay un problema. Me parece que ese problema puede ser más profundo o menos profundo, puede ser con aplicación práctica o puede ser filosófico, pero me parece que siempre hay un problema. En el caso, por ejemplo, del escenógrafo, pues su problema reside tal vez en el elemento económico que tiene que realizar, dentro del elemento económico que tiene que realizar la obra. También reside en el elemento histórico que tiene que conllevar ese escenario. Ese sería, me imagino, que algunos planteamientos que se haría Marichal en su momento. Pero también puede ser filosófico, puede ser un planteamiento puramente filosófico, ¿sabes? ¿Qué arte en este momento y cómo yo interpreto el arte? ¿Y qué han hecho otros artistas anteriormente? ¿Cómo lo han definido en esa historia del arte? Y cómo yo quisiera definirlo, cómo yo quisiera que se reconociera la aportación mía con relación a qué se considera arte y cómo se interpreta la expresión de lo que es arte. A mí me parece que entonces en ese caso, obviamente, ya el planteamiento del problema, aunque hay unos elementos, digamos, de la forma y del color, también hay unos elementos puramente filosóficos. O sea, que me parece que siempre hay me parece que siempre hay problemas y me parece que hay muchos problemas simultáneos que están presentes en el desarrollo de la obra, que algunos se resuelven en el proceso y otros se exploran nuevamente en la medida en que se va desarrollando la obra. Me llama la atención específicamente esa parte de la filosofía, por el hecho de que lo que a mí me preocupa, vamos a decir así, ¿verdad? Y yo sé que cada artista pues tiene su visión personal en términos del problema que se plantea, pero a mí me preocupa la forma.
¿okay? O sea que como Roy, que dice que veía el canvas en blanco, ¿verdad? Y ya ese era su primer problema. Pues a mí me preocupa la forma. Y cuando hablo de la forma me estoy refiriendo específicamente a la figura, en este caso, ¿entiendes? Específicamente. Y para mí el problema es la forma. Una vez yo puedo interpretar la forma, entonces yo busco el medio que es más apropiado para luego plasmarla, ¿no? En este caso. Y hay otro aspecto, ¿verdad? Y es el aspecto filosófico, precisamente de esa observación de la forma, o de esa introspección con la forma, o de ese desentrañar la forma, es que surge entonces la preocupación de que la interpretación que yo le doy a esa forma con la que yo estoy trabajando tenga todo un planteamiento filosófico detrás. Mi preocupación es mancha, en específico color y transparencia, o sea, el color, la transparencia y la mancha que voy creando con eso. El problema es parte del proceso, porque prácticamente lo que estamos conversando es también del proceso, y esto es procesar completamente, o sea que es sumamente interesante que no podemos separar prácticamente un problema del proceso. Una vez yo estaba hablando con Augusto Marín cuando yo regresé de Nueva York a Puerto Rico, y una de las cosas que yo estaba haciendo era que yo pues rompiendo la problemática del formato del lienzo, ¿verdad? Que generalmente es un formato rectangular. Y yo me salía de ese formato y rompía con ese formato. Una vez él me explicó, me dijo, pero Roy, tú estás haciendo una cosa que yo no haría, yo no hago. Bueno, pues dime qué. Yo le digo a Augusto, él dice, bueno, porque es como un juego de pelota, un juego de béisbol, ¿verdad? Un juego de béisbol, tú tienes una regla y tú te estás tirando de primera a segundo a tercera. Entonces yo de un principio me molestó un poco eso, pero después empecé a ver, bueno, está bien, si ese es el problema, pues yo voy a entrar en ese espacio rectangular o lo que sea, medido un formato más académico. Y empecé a utilizar ese espacio, pero como ya yo a la vez que yo iba comprendiendo el problema que existía en ese espacio, también me iba liberando, iba creando en mí una mayor libertad. Y un contexto social dentro de donde uno vive y las personas que interactúan con uno, lo que llaman la comunidad de práctica, ¿ves? Yo creo que Picasso no hubiese sido Picasso si no hubiese estado junto con Matisse y otro artista de la época. Y entonces, así que el problema se da en un contexto social, que es particular a una época, pero también se da en un contexto histórico, porque los problemas que se plantean hoy no son los mismos problemas que se planteaban antes. Antes se plantearon otros problemas y fueron resueltos. Así que yo creo que ese es un elemento, ¿verdad?, que interesante de este asunto del problema, que se da en un contexto social en la comunidad de práctica, y un contexto social cultural, y un contexto social a su vez histórico. Tú hablaste del contexto histórico, el contexto social, y cultural también, ¿verdad? O sea, pero yo pienso también que aún dentro de su contexto histórico y social, el artista tiene un mundo. Y yo interno, exactamente. O sea, ese mundo introspectivo, donde él reinterpreta, incluso puede reinterpretar la sociedad en la que está viviendo. Siempre me acuerdo de una anécdota de que mientras ocurría una guerra de las cruzadas arriba, como quien dice, en Roma, Miguel Ángel estaba encerrado esculpiendo la famosa escultura La Noche. Sí, él está en un cierto sentido enajenado de lo que estaba ocurriendo. Precisamente eso es lo que voy, que parecía que como que estaba enajenado, había guerra allá y ya estaba esculpiendo acá. Y precisamente en ese detalle es que yo me detengo, porque dentro del problema hay un diálogo del artista, ya sea con la mancha, ya sea con el canvas, ¿entiendes? O ya sea con el color, con la figura, o con la forma, o con el color, ¿ves? Con la superficie. Y ese diálogo es bien interno, yo diría hasta cierto punto es espiritual. Es espiritual, o sea, porque como que cuando se establece ese diálogo, el artista pues empieza como a desentrañar un mundo que... Trance, yo le llamo un trance, uno entra en un trance. Un trance, dice él. Pero empieza a desentrañar un mundo que va más allá, vamos a decir así, de lo que está ocurriendo. O sea,
pueden estar ocurriendo una serie de problemáticas dentro de la sociedad y o dentro de la cultura, y ese artista está reinterpretando eso y a la vez está llevando un mensaje. En el caso mío, por ejemplo, yo establezco ese diálogo con la forma. Para mí el boceto es fundamental. O sea, ese boceto, el boceto dice tanto, habla tanto. Hay veces que me detengo en un boceto y pienso si evolucionarlo o no evolucionarlo. Yo estoy dirigido ahora mismo más hacia el aspecto digital en términos de mi trabajo. Y a veces cuando empiezo a evolucionarlo como que le pierdo amor. Porque me parece que si lo dejo como boceto tiene más valor, tiene más fuerza. O sea que esos intentos, esos símbolos, esas figuras, esas formas o esas manchas se vuelven bien significativas en un mundo interior del artista. Y partiendo de ese mundo interior es que entonces podríamos decir que el artista, yo creo que está yendo más allá de una interpretación cultural o histórica e incluso hasta filosófica. Está yendo mucho más allá. Estamos trayendo ese punto. Fíjate que cuando el artista empieza a lo que llama bocetear, ¿verdad? La importancia que tiene eso, ¿verdad? Aunque ya un boceto final, cuando tú lo vayas a hacer ya en grande o en el trabajo final, se convierte en una cosa completamente diferente a tu boceto final. ¿Por qué? Porque cuando yo no lo está haciendo en grande, pues hay otra perspectiva, ¿no? Y en ese sentido es que yo justifico, ¿verdad? Lo importante del boceto, porque es bien genuino, es cuando tú sacas la expresión genuina. Pero en el problema mío yo no boceteo, mi boceto es mental. La medida que he ido madurando, lo que yo entiendo que es mi estilo y lo que yo básicamente voy a decir, ya yo no me estoy preocupando tanto en qué voy a decir, sino en cómo está surgiendo lo que se va a decir. Y porque yo creo que ya uno tiene internalizado ese contexto histórico, filosófico, ya eso está en uno porque uno es parte de una época. Estamos hablando también de que la obra, a veces artistas, pues por eso es que la espiritualidad de una obra trasciende el momento histórico. Las grandes obras no tienen momento, tienen un tiempo en que se hicieron, pero siguen siendo tan relevantes hoy en día como lo fueron en el pasado para nosotros. Y a través de esa parte que surge en la obra, que es la parte espiritual de la obra, eso se va internalizando a medida que ese proceso se va desarrollando y uno va comprendiéndola de la misma manera que la comprende el espectador cuando uno expone esa obra. Yo la voy comprendiendo, la comprendo, y cuando yo la finalizo muchas veces, ya Dios, mira lo que me salió ahí, porque es un descubrimiento. ¿Y cómo surgió eso? Y yo hice eso, porque a veces yo digo, a veces yo miro una obra después de mucho tiempo y adiós, eso yo lo hice. Oye, ¿cómo yo llegué a eso? Entonces es casi una cosa, una dialéctica casi podríamos decir inconsciente, y he descubierto que mientras más inconsciente yo estoy en ese proceso y menos sé de lo que está sucediendo, mejor es la obra. Porque a veces lo que uno está trabajando, que ya ha aprendido, es una traba para lo que debe de venir. Porque entonces me empiezo a repetir. Cuando yo dejo de repetirme es cuando ya yo me salí de ese contexto formal y busco en la obra lo que tiene esa obra que tiene que decir. Lo más interesante de esto es que podemos ver que en cada proceso, cada cual tenemos un sistema. ¿Okay? Correcto. Y ese sistema, nosotros hemos llegado a ese sistema gracias a unas investigaciones que hemos hecho y a mucha práctica y a mucha exploración y mucha investigación. Y reflexión. Análisis. Observación. El ir a museos, el leer, el investigar, porque tenemos que investigar, nosotros tenemos que ir cómo llegar a esas conclusiones que hoy día hemos llegado. No me satisface, está dentro de un contexto complejo mental que conlleva todo un conocimiento sobre lo que es arte, sobre lo que ha ocurrido en la historia del arte, cómo se ha presentado el arte, un contexto, o sea, ese no me satisface. No es tan sencillo como que me gusta o no me gusta, así como lo haría una persona que es lega en este asunto, sino que ese no me satisface también. He evaluado dentro de una
todo un aprendizaje de unas técnicas y un lenguaje pictórico. O sea que ese no me satisface, no es un proceso subjetivo, es un proceso realmente en muchos momentos bien objetivo. O sea, con muchos procesos mentales que ocurren, que no se pueden, digamos, tal vez observar, pero que están ahí ocurriendo. Sí, es partiendo de lo que hemos estado hablando de la comunicación, de la plástica que estamos trabajando, con eso que tenemos en la mente. Pero que quería enfatizarlo porque como son procesos internos, que no son observables, pues pudieran verse con superficialidad. Sí, y son procesos sumamente intensos y profundos. Es completamente. Entonces, eso nos lleva, yo creo que a otro punto, al asunto de la conclusión. Sí. Que en el caso de la obra, no tenemos que verlo así, porque la intención no es buscar no es darle validez a los procesos de investigación en la plástica en la medida en que se parecen a los procesos de investigación de otro tipo. O sea, la plástica tiene su investigación igualmente válida y punto. Pero uno pudiera pensar que hay un problema que esencialmente en muchas ocasiones es puramente estético, que hay unas maneras de enfrentar ese problema y manejar ese problema dentro de una serie de aprendizajes, como mencionamos ahorita, y que luego la obra se convierte en mi forma de resolver ese problema. O sea, como uno pensaría, como si fueran tesis. Así que uno puede ver esta obra como una tesis o un acercamiento a ese problema. A mí me ha pasado que la conclusión, yo termino el trabajo. Yo terminé el trabajo y el trabajo, yo puedo decir que en un momento determinado cumplí con un objetivo, con el objetivo que tenía inicialmente, ¿verdad? O con la meta que tenía inicialmente. Pero la conclusión en muchas ocasiones, no en muchas, perdón, debo corregir, en algunas ocasiones es que no me satisface el trabajo. Y te digo sinceramente, hace poco yo encuentro en mi taller 4 rollos de tela. Y a rayo, ¿y qué es esto? Cuando para mi sorpresa, que son 4 trabajos que en un momento determinado no me satisfacían. Y lo arrinconé, los dejé ahí. Vuelvo y los abro, los pego a la pared y digo, ¿por qué en aquel momento no me satisfacieron? ¿Y qué debo hacer para entonces que me satisfaga? En algunas ocasiones me he encontrado que en este momento determinado sí me satisfacen y no le tengo que hacer nada. Pero en otras ocasiones, para terminar, pero en otras ocasiones lo que le tengo que hacer son 2 o 3 cositas leves. Y en muy raras ocasiones meramente lo descarto. Pero casi siempre me impongo el tratar de resolver y el buscar el porqué. Y esa es otra problemática. Y vuelvo al círculo inicial de primero problema, proceso y mi conclusión. Y conclusión. Yo lo veo, o sea, yo nunca veo, muchas veces se hablaba de producto. Sí. como la teoría del sistema de insumo, proceso, producto. Y pues yo siempre, esa teoría para mí siempre ha chocado conmigo porque yo nunca veo esto como un producto. Y yo creo que eso es lo que ocurre, o sea, eso que no te satisface en un momento es una pieza. En el caso mío yo siempre lo veo como una pieza dentro de un macro. Que hay que dejarla madurar. Sí. ¿Okay? Y entonces yo lo que hago es que con esas piezas yo las dejo aparte. Y yo voy componiendo esas piezas. Por ejemplo, tú dices que antes tú te planteabas un concepto. Y yo entiendo, para mí todavía seguimos trabajando con el concepto, seguimos trabajando con la idea. Sí, o sea, que hay un elemento de creatividad. O sea, y ese elemento de creatividad para mí es fundamental porque tú sigues trabajando con esa idea. ¿Okay? Y indistintivamente del proceso que tú estés utilizando para luego llegar a un acopio y a unas conclusiones, ¿entiendes? Pero la cuestión está en que para mí la creatividad es fundamental porque la creatividad lleva a uno a darse cuenta de que no está llegando a un producto. O sea, esto no es que de aquí salió este carrito o de aquí salió esta cosa, ¿entiendes? No, esto es que salió una pieza que es importante para mí, ¿entiendes? Y que yo sé que va a ser importante para el espectador, ¿ok? Y que esa pieza está ahí y puede ser que un momento determinado yo no la utilice, pero hay un momento en que yo sé que yo la voy a llevar y la voy a hacer parte integrante de otras cosas que yo he ido diseñando o he ido trabajando con ella. Y yo entiendo que eso le da una importancia tremenda. Entonces, llegué no,
terminé, realmente llegué a una conclusión. En ese momento sí concluí, en ese momento, ok, vamos a decirlo así, en ese estado, en ese tiempo, pero de ahí yo voy a partir para seguir desentrañando ideas, seguir buscando, ok. Por lo tanto, esto es una aproximación. Una aproximación, pero es algo que como que dice, investiga la investigación, ¿ok? Porque se da dentro de un aspecto que tiene que ver directamente y específicamente con la plástica, pero se da un aspecto en que la investigación se convierte en un continuum. Tú estás constantemente buscando algo que llene no solamente unas expectativas meramente, ¿entiendes? Para una producción plástica, sino que llene algo que vaya más allá. Por eso era que yo me refería a la parte de esta espiritual, ¿entiendes? Y yo no lo veo tanto como un trance, pero lo veo como un estado espiritual interesante y hasta en cierta medida, y cuando estoy buscando, vamos a decir, la esencia de una pequeña figura, de un diseño, estoy buscando esa esencia, incluso puedo darme cuenta de que esa esencia y esa sustancia, ahí Dios está. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso, que lo que tú has traído sobre la conclusión de una obra de arte. Hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre la conclusión. Quizás es una de las áreas más difíciles para el problema. Hablando del problema, es una de las áreas más difíciles del artista. ¿Cuándo es que una obra termina y cuándo una obra no termina? Y yo creo que eso también tiene que ver con la creatividad, como está diciendo, y estamos hablando de que uno se le hace fácil algo. Realmente no es que sea fácil, sino que yo entiendo que nosotros como artistas, el proceso es algo parecido a lo que yo entiendo que en la naturaleza surge una relación con Dios, por ejemplo. Tú acabas de mencionar eso. Entonces, en esa relación de la creación, uno está tratando con una entidad que por gracia o por obra como sea, esa entidad va formándose. Y se dice que Dios nunca ha terminado con nosotros. O sea, que nosotros estamos en proceso también de transformación continua, que vamos a ir creciendo y madurando. Y tú estás hablando también de la madurez de la obra. Por eso es que la conclusión de una obra, a veces de esa misma obra surgen otras obras. Pero cuando uno termina una obra es una dificultad muchas veces para el artista. El artista muchas veces no entiende que la obra ha terminado, aunque puede ser que en ese momento esa obra en particular terminó lo que tenía que decir, pero esa obra a lo mejor requiere que uno continúe haciendo otras obras para que vaya madurando eso que se está internalizando en uno, porque lo que tú estás plasmando en una obra es algo que te está sucediendo a ti como ser humano. Cuando yo no tengo nada que decir, ahí es que para la obra. Como elementos únicos a la investigación en la creación plástica, observamos que muchas veces es difícil de separar el problema del proceso, así como separar el proceso de la evaluación, ya que ésta es constante. Otra particularidad es que se prefiere hablar de planteamiento en lugar de conclusión, ya que cada obra se ve como una pieza dentro de un continuo de desarrollo creativo. Cada obra implica múltiples problemas. Esto ocurre, aunque de manera personal e íntima, en un contexto social, histórico y filosófico. Entendemos que la técnica plástica concretiza el pensamiento creativo. Hoy, reafirmamos que la investigación en la obra plástica aporta y en cierta medida define a la obra plástica, y la obra plástica aporta y en cierta medida redefine la investigación, a la cual regresamos para nuevo conocimiento.